Le estamos dando la bienvenida a Joaquín Garlón, su primer visita acá en nuestros nuevos estudios. Hemos estado en comunicación con él, hemos realizado algún streaming, básicamente estando en Montevideo, porque prácticamente pasó un mes por lo menos, o más de un mes en Montevideo, yendo casi todos los días. Y bueno, hoy, y ya vamos a hablar sobre ese tema también, por supuesto, encaminado, por lo que hemos visto hasta ahora, el tema de la caja de profesionales, y donde él tuvo una responsabilidad principal. Creo que lo vamos a estar recuperando para verlo caminando por las calles de Maldonado nuevamente con mayor fluidez. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿Cómo Jorge, a estás? toda la teleaudiencia, al equipo de Frecuencia Abierta. Un gusto estar visitando los nuevos Sí, estudios. Y efectivamente, hacía semanas que teníamos pendiente que veníamos tratando esta de visita, que por alinearnos. suerte se pudo concretar. La verdad que después de un mes muy intenso de trabajo en el marco de la discusión de la ley de la reforma de la Caja de Profesionales, pero bueno, ya finalizada esa primera etapa, de vuelta acá en Maldonado. Joaquín, ¿cuántas sensaciones personales en tan poco tiempo, no? Sí, sin duda. La Como verdad que tu que vida ha ido ha teniendo sido que irse todo muy adecuando. vertiginoso, además, porque conversábamos el otro día con algunos compañeros y no estaba en los planes que efectivamente se terminara dando ese corrimiento, ese movimiento en el Senado que permitiera en definitiva que yo asumiera la banca en la Cámara de Diputados. Entonces, ha sido todo muy vertiginoso y a las pocas semanas de haber asumido ya con responsabilidades importantes, con grandes reconocimientos, en definitiva, a la labor, como fue esta instancia de presidir la comisión especial que se formó para analizar el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, en un contexto de una situación muy compleja, ¿no? Y de una solución también muy compleja, y que por suerte tuvo su resultado la semana pasada con la aprobación del proyecto en la Cámara, y ahora el Senado de la República lo está estudiando y en los próximos días seguramente esté sancionando el proyecto de ley. ¿Cómo se dio el tema en la interna, el tema de la presidencia de la comisión especial? Porque realmente te tiraron a aprobar el primer día, ¿no? Sí, fue un planteo de Sí. los compañeros desde la bancada del Frente Amplio, a través del coordinador de bancada, el diputado Mariano Tucci. Y la verdad que no, a mí me agarró de sorpresa, pero también, como siempre, los desafíos de esta naturaleza implican grandes aprendizajes y grandes responsabilidades que a mí me gusta asumir, ¿no? Y también, ustedes conocen mi forma de trabajar, siempre estoy tratando de conocer, aprender y tener este tipo de de propuestas, de desafíos por delante que permiten un crecimiento en términos personales, en términos políticos y también en términos parlamentarios. Entonces, fue una propuesta que me agarró de sorpresa, pero que aún así fue un desafío que con mucho gusto asumí y que, por suerte, dio sus resultados y también nos permite plantearnos de otra forma dentro de la labor en la Cámara de Diputados y trabajar también por Maldonado desde otro lugar y de otra forma. Si bien era un lugar que ocupabas y una responsabilidad que ocupabas por tu sector político, de alguna forma también requiere esto la buena capacidad de diálogo con los demás, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Cómo sin duda. convivieron? Bueno, ustedes saben que yo tengo una visión muy clara respecto a la necesidad de promover el diálogo interpartidario y de promover el diálogo entre todos los actores involucrados en los temas para poder generar las soluciones, las mejores soluciones a los problemas de nuestra gente. Entonces, esa impronta también ayuda para poder conversar con quienes no pertenecen a nuestras filas partidarias. Concretamente, en la comisión estaban representados todos los partidos políticos que tienen lugar en la Cámara de Diputados, y la verdad que el trabajo durante esta semana fue sumamente respetuoso, marcado por un diálogo tolerante, horizontal, que en definitiva es lo que necesitamos para abordar estos temas tan complejos, ¿no? Y los temas que importan en general. Yo creo que la sociedad uruguaya le exige al sistema político que se sienta alrededor de una misma mesa a tratar los temas que importan. Este es uno de esos temas que importan y el sistema político
debe estar a la altura de las circunstancias y responder con responsabilidad republicana, y creo que eso quedó plasmado en este proceso y ojalá sea la constante en todos estos años que vienen por delante, en un escenario en el que la Cámara de Diputados, ninguno de los dos bloques tiene mayorías propias, ¿no? Ni el Frente Amplio como partido de gobierno, ni la coalición multipartidaria como oposición. La solución que se le buscó a este tema de la caja profesional, ¿es la adecuada o es la que se puede alcanzar? Bueno, el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo plantea una serie de puntos que van más allá de solucionar la urgencia que está hoy por hoy arriba de la mesa, ¿no? Como ustedes saben, la caja de profesionales está atravesando una situación sumamente crítica. El directorio de la caja plantea que hasta julio puede asumir sus obligaciones. Entonces, en ese escenario es necesario que el Estado uruguayo encuentre una solución, y el Poder Ejecutivo entendió que la mejor solución es la que involucre a todos los actores que forman parte de este subsistema de la seguridad social. Entonces, por un lado, se plantea un aumento de la tasa de aportación de los trabajadores profesionales independientes en actividad. Por otro lado, una contribución pecuniaria de los pasivos de la caja, los jubilados y pensionistas de la caja de profesionales. Y por otro lado, un aporte importante del Estado uruguayo también en función de su responsabilidad en la asistencia financiera de la seguridad social según el artículo 67 de la Constitución, pero también de la historia y los antecedentes vinculados a la gobernanza de la caja. Y ese es otro punto que también está planteado en el proyecto, porque no solamente se trata de atender la urgencia, sino también la estabilidad y la sostenibilidad de la caja para los próximos 20 años. Y ahí hay una serie de cambios en la gobernanza del organismo, hay una serie de planteos en los niveles y grados de control por parte del Estado de la gestión de la caja, hay una reducción del presupuesto de gastos de la caja en función de sus ingresos brutos, hay una serie de planteos también vinculados a la convergencia del sistema caja de profesionales con el sistema previsional común, esa convergencia que se va a producir dentro de unos 20 años aproximadamente, donde vamos a tener parámetros de la seguridad social unificados entre todos los subsistemas. Hoy por hoy el sistema previsional uruguayo tiene varios subsistemas, ¿no? La caja de profesionales es uno de ellos, BPS, caja militar, caja policial, bancaria, notarial. Y cada uno funciona de forma diferente. Y cada uno tiene sus particularidades. Entonces, uno de los planteos que están arriba de la mesa es justamente la convergencia. Y en el caso de la caja de profesionales, acelerar ese proceso de convergencia. ¿Y estos aportes, tanto de pasivos como de activos, es definitiva o es a término, es gradual? ¿Cómo No, se da de cara al futuro? son transitorios los dos, tanto el aumento de la tasa de aporte como la contribución de los pasivos, son transitorios hasta que la caja logre su estabilidad financiera, ¿no? Y por eso el proyecto no solamente plantea la inmediatez ante la emergencia, sino también la proyección de estabilidad y sostenibilidad con un esquema de financiación que sea financieramente sostenible, pero también socialmente justo. La oposición plantea un esquema distinto que nosotros no compartimos porque no nos parece que sea de justicia, que implica, por un lado, un mayor aporte del Estado, que la caja se endeude para salvarse, y nosotros entendemos que un organismo que está fundido no puede recurrir a la deuda para encontrar una solución financiera, ¿no? Porque, primero, porque además no va a dar respuesta tampoco. ¿qué organismo va a prestarle plata a la caja fundida y cómo la caja que no tiene capacidad de repago va a asumir deuda? Nos parece que no es de sentido común, y tampoco nos parece justo que la mayor solución o la principal solución en términos económicos recaiga exclusivamente sobre la sociedad que no forma parte de la caja. Entonces, el reparto de las cargas es uno de los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo y requiere un esfuerzo de todos los actores involucrados. Porque uno, cuando habla del Estado y parece que es una entelequia, estamos hablando de la sociedad uruguaya, de la ciudadanía. Entonces, entendemos que es importante distribuir las cargas entre la ciudadanía, que no forma parte de la caja, porque hay una responsabilidad constitucional en esos términos, y por otro lado, un aporte también de la ciudadanía que forma parte de la caja y que, en definitiva, ve sus jubilaciones y sus pensiones dependiendo de una solución integral que sea, insisto con esto, financieramente sostenible en el tiempo, pero también socialmente justa, que sea con equidad y con reparto de las responsabilidades
y de las cargas y los esfuerzos. En diputados fue aprobado en general Ujú. y en particular hay algunos puntos allí que están en discusión. Esos temas se va a buscar que sean resueltos en el Senado como para que vuelva ya con sanción positiva. El jueves pasado ya se conformó una comisión especial en el Senado que está abordando este proyecto y que en los próximos días va a elevar a la Cámara de Senadores el proyecto con seguramente modificaciones. Hay muchos puntos para modificar. Nosotros algunos los incorporamos en la discusión en diputados, concretamente recabando inquietudes de la sociedad civil que compareció ante la comisión especial. Tuvimos más de 15 delegaciones de afiliados a la caja, gremiales de profesionales, planteos del propio directorio de la Caja de Profesionales y propuestas de la oposición que también fueron planteadas. Y en ese sentido tenemos que buscar un proyecto que sea integral, que encuentre una solución equilibrada y por eso el Senado está trabajando en ese sentido. Y da cuenta este proceso también de que el proyecto del Poder Ejecutivo no era un proyecto cerrado, el proyecto del gobierno, de la bancada oficialista, no era un proyecto hermético, sino que estaba abierto al intercambio y el proceso que se dio en la comisión da cuenta de eso. Creo que eso es muy importante, es muy sano para el sistema político, un sistema que, como decíamos al principio, le exige a la ciudadanía le exige al sistema una responsabilidad en términos republicanos y estar a la altura y demostrar que podemos dejar de lado las diferencias para trabajar de forma conjunta por los temas que importan. Joaquín, más allá de este tema en particular, la dinámica de trabajo parlamentario, como a su vez también la dinámica de trabajo del gobierno, ¿se está dando en la medida de lo que tus expectativas se habían marcado? ¿Está más lento, está más trabado, está más rápido de lo que vos esperabas? Bueno, ¿Cómo se ha ido dando? el gobierno llegó a asumir el 1 de marzo en un contexto muy complejo en el Uruguay. Esta semana, hoy mismo, está ingresando a la Cámara de Diputados el proyecto de rendición de cuentas del ejercicio 2024, que según ya adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, nos estamos enfrentando a una situación muy compleja en términos económicos del país y esa situación compleja condiciona muchas cosas que se puedan hacer en el corto mediano plazo, ¿no? En la inmediatez. Y hay que acomodar un gobierno y hay que encontrar la situación y hay que ver qué está pasando y poder, en definitiva, no solamente hacer un diagnóstico, que es lo que va a producirse con la rendición de cuentas, sino también al mismo tiempo poder definir en función de ese diagnóstico cuáles son las medidas que se van a tomar, las medidas que ya asumimos nosotros como compromisos de gobierno durante la campaña electoral y que algunas ya se están concretando y otras se están proyectando para poder hacerse realidad en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, es complejo armar un gobierno siempre, para todos los partidos políticos. Yo miro casos anteriores donde a esta altura del primer año de gobierno todavía no estaban nombradas las autoridades de todos los organismos, por ejemplo. Bueno, eso en este caso no sucedió, pero a otros gobiernos sí les pasó. Y la responsabilidad está también en ser cautos y en tomar los tiempos del gobierno de forma responsable. Y yo creo que el presidente de la República en ese sentido fue muy claro desde el primer día de que a él no le gusta hacer anuncios vacíos, sino que le gusta comunicar cosas concretas. Y eso es muy importante, porque creo que es lo que el Uruguay precisa, ¿no? Salir de esa cuestión del panfleto político, del circo comunicacional al que nos vimos enfrentados en los últimos años y poder atender a cosas que se materializan en la sociedad. Bien, esa dificultad con la economía significa de que los números que se manejaron hasta que se entregó el gobierno anterior no eran los números que ustedes recibían. Bueno, yo no puedo comentarte en profundidad lo que la rendición de cuentas va a plantear porque se está presentando hoy Sí. en la Cámara. El miércoles va a comparecer ante la Comisión de Hacienda y allí vamos a estar el ministro Gabriel Odone, donde nos vamos a informar justamente de cuál es la situación real del Uruguay y del gobierno anterior, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante
manejar estos temas con responsabilidad. Creo que no se trata de ni de generar un enfrentamiento politiquero para la tribuna, ¿no? Señalando a los otros, sino objetivamente cuál es el punto de partida de este gobierno. O sea, ¿con qué se encontró el gobierno actual al asumir? ¿Sí? ¿Cuál es la situación real del país en términos económicos? Y de esa forma poder plantear lo que van a ser los próximos años. Entonces, eh, según lo que ha adelantado públicamente el ministro Doné, efectivamente hay diferencias o hay información que no estuvo planteada durante la transición y que el gobierno ha ido tomando conocimiento a lo largo de estas semanas, de estas primeras semanas de haber asumido. ¿Podemos esperar en este quinquenio que los diputados de Maldonado y el senador o los senadores que eventualmente también puedan estar allí en la Cámara Alta puedan generar algún tipo de acciones frente a necesidades del departamento de Maldonado? Sí, por supuesto. Concretamente, se nos viene este año el presupuesto nacional, Ujú. que eso implica un trabajo muy importante a nivel de definición de las necesidades o de la identificación de las necesidades de la comunidad de Maldonado. Ya estamos trabajando en ese sentido, tanto con el senador Antonini como con la diputada Araujo, para ir recabando, haciendo el relevamiento a lo largo y ancho del departamento de Maldonado de cuáles son esas necesidades que el gobierno nacional eventualmente puede llegar a cubrir. Comento algunas muy concretas, adelanto algunas en las que ya estamos trabajando desde hace muchos meses antes de haber asumido en el mes de febrero, como el Hospital de Maldonado, una necesidad ineludible para el departamento, o la construcción de nuevos centros educativos, algunos que son más evidentes, como el Liceo 2 de Piriápolis y el Liceo 3 de San Carlos, pero también otras obras necesarias en el departamento que también estamos planteando. Y hay cuestiones que no se materializan en obras, pero que también son importantes para Maldonado y que el gobierno rápidamente dio señales claras y que nosotros lo veníamos planteando también como una necesidad. En el mes de marzo, el Ministerio de Economía, a las pocas semanas de haber asumido, resolvió extender el plazo de beneficios fiscales de la COMAP, que son muy importantes para el desarrollo de la inversión en Punta del Este, en Maldonado concretamente, y el gobierno rápidamente dio una respuesta y resolvió prorrogar por el plazo de un año ese decreto de beneficios fiscales para la inversión privada, que son fundamentales para la generación de puestos de trabajo en Maldonado y la generación de inversión de calidad. Al mismo tiempo, el Ministerio de Ambiente también está trabajando en el departamento ante una serie de conflictos ambientales y territoriales que se han generado en los últimos años, que todos conocemos, y que también implica una responsabilidad muy grande del Estado, no solamente en identificar esos conflictos, generar los controles necesarios, sino también pensar, y estamos trabajando con las autoridades del Ministerio en ese sentido, en la necesidad de replantear algunas normas nacionales vinculadas a la protección del ambiente y al ordenamiento del territorio. Es un tema que, como ustedes saben, personalmente he trabajado intensamente en los últimos años a nivel local y que eso ha generado una experiencia importante que queremos volcar también a nivel nacional para poder generar esos cambios necesarios. Esas cosas, esas ideas y otras que puedan venir, podemos esperar de que sean propuestas de común acuerdo entre todos los legisladores del departamento. Ojalá que sí, yo creo que hay puntos que son de convergencia, ¿no? Y que van a contar con su respaldo en la Cámara eventualmente por los diputados, por todos los diputados de Maldonado. Yo he sido muy claro en ese sentido, no comparto el circo político local por parte de algunos actores, ¿no? De recurrir a mecanismos con nombres, ¿no? Asociados al marketing político. Yo creo que lo importante es trabajar de verdad, ¿no? Y el trabajo de verdad, en el caso de los parlamentarios, se demuestra estando en la calle, en el territorio, conociendo la realidad de Maldonado, y por otro lado, estando en la Cámara de Diputados, en las comisiones y en el plenario, trabajando, ¿no? Es como que tiene dos patas, o una de las varias patas que tiene la labor parlamentaria radican en el conocimiento del territorio, en la presencia territorial y por otro lado la labor estrictamente parlamentaria dentro de la Cámara de Diputados. Conciliar eso, generar esa sinergia es lo que permite un buen desempeño y un buen trabajo a nivel parlamentario.
Eso esperamos de todo el sistema político, que haya trabajo, ¿no? Que se trabaje de forma real y no que se generen esas estrategias de marketing circunstanciales donde lo que se busca más que nada es el anuncio ante las cámaras, pero no la concreción de cuestiones reales. Joaquín, yo creo que la demora en poder generar esta charla eh, ha sido favorable en el sentido de dar un poco más de tiempo como para tomar distancia de los resultados a nivel del departamento de Maldonado en las Ujú. elecciones municipales. Y no habíamos hablado contigo de este tema. ¿Qué sensación te generó el resultado final de la elección? Pero no solamente en el hecho del candidato más votado y de que Miguel Abella va a ser el próximo intendente, sino el resultado general de la elección. Sí, el tiempo permite tener otra perspectiva, Mm, ¿no? Y ver las cosas y los hechos desde otro lugar o de otra forma. Yo creo que la elección en Maldonado no nos dio grandes sorpresas. ¿No? No, yo creo que de alguna forma todas las encuestas, la percepción en la calle daba cuenta de que había un candidato favorito y que, bueno, la ciudadanía respaldó esa propuesta, ese proyecto del Partido Nacional y concretamente dentro del Partido Nacional de Miguel Abella, a quien el mismo día de las elecciones, ante los resultados, llamé para saludarlo, para felicitarlo a él y a su colectividad, porque es parte también de esa convivencia democrática a lo que nos referíamos anteriormente. Yo creo que de alguna forma el proceso más importante que el Frente Amplio debe comenzar y que ya comenzó también en estos últimos días es, por un lado, el de la autocrítica, de poder generar un proceso interno de identificación de qué se ha hecho mal, por qué el discurso del Frente Amplio no llega a la ciudadanía, por qué la propuesta política del Frente Amplio no llega. Esa es una primera etapa fundamental. Pero también hay otra que es muy importante, que es escuchar la crítica, que es escuchar cómo nos ven los demás. Y esa síntesis entre la autocrítica y la crítica es la que nos permite, en definitiva, poder entender qué es lo que pasó desde la humildad. Creo que es muy importante que los partidos políticos, cuando se enfrentan ante las decisiones populares, lo hagan desde la humildad, sea desde un lugar o desde el otro, o sea, desde la victoria o desde la derrota, tiene que haber una visión, eh, siempre entendiendo que la palabra final la tiene la ciudadanía. Valle y Ordóñez decía, no es que el pueblo nunca se equivoque, sino que es el único que tiene derecho a equivocarse. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa frase, pero sí nos lleva a reflexionar sobre que la decisión del soberano, la decisión del pueblo a través de las urnas, es la que vale siempre. Y eso no significa que todos tengamos que estar de acuerdo, porque naturalmente hay visiones distintas, pero sí nos impone como sociedad y dentro de la sociedad a quienes ocupamos lugares de responsabilidad el desafío de poder justamente conciliar visiones, de poder trabajar temas en conjunto, de poder en definitiva superar las diferencias para poder llevar adelante propuestas y planteos que lleven a una mejor calidad de vida de nuestra gente. Yo creo que ahí está uno de los mayores desafíos en un mundo tan sacudido, tan complejo como es en el que vivimos, en un contexto regional y mundial inédito y que nos demuestra y da cuenta de que si profundizamos las diferencias, los problemas se agravan. Si profundizamos las diferencias entre quienes pensamos distinto, en vez de poder construir, vamos a estar generando un escenario mucho más catastrófico y caótico, como lo que está pasando no lejos de aquí. Entonces, creo que es tiempo de pensar desde la responsabilidad en ese sentido. Y bueno, allí nos encontrarán trabajando por Maldonado una vez más. Y creo que también, y lo mencionabas en la pregunta, ¿no? Bueno, el perfil del intendente electo. Yo creo que Miguel Abella tiene características distintas a lo que estamos acostumbrados hasta ahora en estos últimos 10 años de gobierno. Ha demostrado acciones concretas en estas últimas semanas
que nosotros hemos saludado y reconocido porque recogen planteos que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años, como por ejemplo la extensión del comodato del parador de la parada 12 a la UTU o la firma del comodato con la UDELAR para la ampliación del CURE, que es un planteo que desde hace 4 años nosotros veníamos haciendo y el intendente Antía se negaba a firmarlo. Y el intendente electo, antes de asumir, ya lo planteó. Yo creo que esas cosas hay que reconocerlas. Tendremos miles de diferencias. De hecho, tenemos muchísimas diferencias de visiones, de concepciones del mundo, diferencias ideológicas, de formas de encarar las soluciones. Pero aún así, desde las diferencias, tenemos que encontrarnos en un punto común para trabajar por los temas que importan para Maldonado. Y lo que ha dicho Abella de sentarse alrededor de la mesa, hablar los grandes temas del departamento y conocerlos desde adentro. Bueno, creo que eso coincide con nuestra visión de departamento y de hacer política. Y la mesa política del Frente Amplio resolvió ya semanas atrás acceder a ese planteo y vamos a concretar esa reunión en las próximas semanas porque de alguna forma es lo que nosotros venimos exigiendo desde hace 10 años. Nosotros le venimos planteando al intendente Antía y al Partido Nacional la necesidad de generar ámbitos de diálogo interpartidario que lamentablemente hasta el día de hoy no se habían generado. Entonces el intendente Antía prefirió el discurso de el Frente Amplio pone el palo en la rueda, el Frente Amplio está en contra de todo. Nosotros hemos demostrado en los hechos que ese discurso es falso y que no tiene respaldo real. Y bueno, ver un cambio en el enfoque en ese sentido es algo muy positivo. Bien, no quiero cerrar la conversación sin volver a lo del Frente Amplio. Creo que un detalle no menor que no mencionaste es cómo ha sido la realidad del Frente Amplio en el departamento de Maldonado, donde recorrió caminos con enfrentamientos muy profundos entre los dos principales referentes, de los Santos Darío Pérez de los Santos, que me parece a mí en lo personal, todavía secuelas de eso quedan hoy en este tiempo. Y que de repente lo que pasó el 11 de mayo fue algo que con el tiempo vamos a saber si sucede o no, es el final de una etapa y el comienzo de otra cosa en el Frente Amplio de Maldonado. ¿Puede ser así? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero más allá de estas cuestiones históricas que mencionabas, de enfrentamientos, de referencias también dentro del Frente Amplio, yo creo que es un antes y un después porque el Frente Amplio tiene claro, y como partido político, pero la ciudadanía frente amplista, el electorado frente amplista y aquellos vecinos y vecinas que no siendo frente amplistas están dispuestos a prestar su voto como lo hicieron en octubre y en noviembre del Frente Amplio, exigen un cambio no solamente generacional que se está produciendo dentro del Frente Amplio, sino también de enfoque, de formas de hacer política, porque el recambio, la renovación no es solamente generacional, también es de cabeza, es de ver, es de entender una forma diferente de concebir la vida política, de las acciones políticas, del relacionamiento interpartidario. Son todas cuestiones que si no están planteadas arriba de la mesa, nunca va a haber renovación real. Y la última elección dio cuenta de eso. Es una gran responsabilidad para el Frente Amplio esta nueva etapa. Primero porque es gobierno a nivel nacional y segundo porque vuelve a ser oposición a nivel departamental, pero creo yo que desde otro lugar, con más aprendizaje, ¿no? Y esta elección ha sido un punto de inflexión en ese sentido, para sentarse, hacer una pausa y pensar, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Estos caminos que recorrimos son los correctos? ¿No tendremos que probar por otros? ¿No tendremos que ver la forma de llegar a la gente de otra manera? Por ejemplo. Y esos aprendizajes creo que están arriba de la mesa y creo que hay una barra joven muy importante que incluso va a estar dentro de la Junta Departamental. Fíjense que el referente, el primer titular de la lista más votada dentro del Frente Amplio es Juan Urdangaray, con quien compartimos además una gran amistad, compartimos generación, tenemos la misma edad con Juan. Y Juan se ha convertido ya en este tiempo en un referente del Frente Amplio a nivel departamental y va a tener una gran responsabilidad a partir de julio en dirigir de alguna forma en estos primeros meses la bancada del Frente Amplio y de encarar la militancia desde ese lugar. Yo creo que eso es muy importante. Y otros referentes que también van a estar ahí, como Karina Gómez,
desde San Carlos con su visión muy clara, ponderando la educación y ponderando también el componente territorial, que es muy importante. Mañana va a estar haciendo un reconocimiento en la Junta por los 100 años de la UTU de San Carlos, que estamos viendo a ver si nos van a dar los tiempos para poder llegar desde Montevideo, porque tenemos sesión mañana, y a ver si podemos acompañar a Karina en esa actividad. O sea, hay referentes claros dentro del frente con una visión distinta, pero también hay referentes históricos o de otras generaciones que nos han enseñado mucho y que tienen mucho para enseñarnos y que tienen mucho para hacer desde distintos lugares. A ver, naturalmente quienes ocupan lugares institucionales, como el caso de Marita Araujo o de Eduardo Antonini, que bueno, están en la actividad institucional, pero hay otros que están desde la militancia en el llano, que también tienen mucho para enseñarnos, como Mario Bernisi, como el Flaco de los Santos, eh, Lourdes Sontaneda, compañeros que están dispersos además por el territorio, que conocen las sensibilidades y las realidades de las localidades de Maldonado, con los que yo por lo menos personalmente aprendo muchísimo, y con quienes estoy en contacto cada vez que puedo, con algunos más, con algunos menos, pero eso enriquece también, porque el recambio o la renovación no puede ser desde una lógica revisionista refundacional, de borrar todo lo que se hizo hasta ahora y empezar de cero. No, es un proceso de acumulación que va generando una construcción colectiva, ¿no? Y eso es la visión que nosotros tenemos, por lo menos, de lo que pretendemos para el Frente Amplio en el futuro. ¿Te molesta darte cuenta que muchos frente amplistas votaron el Partido Nacional en mayo? Molestarme, yo no sé si esa es la palabra, no, no es que me moleste, porque sería muy irracional. Sí creo que el desafío principal está en entender por qué esa gente que votó al Frente Amplio terminó votando al Partido Nacional en mayo. Algunos frente amplistas, otros que no pertenecen a ningún partido y deciden su voto en función de otros factores. Sí, también. Yo creo que ahí está la principal cuestión, en entender por qué. Y a partir de eso, poder construir una propuesta que verdaderamente sea atractiva para la ciudadanía de Maldonado, más allá de las banderas partidarias. Tenemos otros temas que nos van a quedar pendientes, pero Uh-huh. sabemos que tenés algún compromiso más con otros medios de comunicación y queremos que llegues en hora. Ha sido un gusto Así realmente. que vamos por la revancha en cualquier momento. Un placer conocer los nuevos estudios, encontrarme acá con el equipo de Frecuencia Abierta, que ustedes saben, tengo un gran aprecio por la responsabilidad de su trabajo, por el compromiso que tienen con la comunicación parcial, imparcial, y también con una visión de Maldonado de forma integral que creo que es muy importante en estos momentos. Seguiremos hablando. Un gusto. Gracias, Joaquín, por tu visita. Muy amable.